Shalom a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo venimos? Bueno, hemos comenzado esta transmisión del día de hoy bajo el lema cara a cara y, y tiene que ver con la construcción de la vida de uno de los mayores y más importantes hombres dentro de lo que es la temática de la Torá. Estamos hablando literalmente de Moshe. Si bien esta semana comienza la nueva parashá que comenzó el día de hoy por la mañana acerca de la vida de Joseph, de José. También eh, es importante recalcar un poquito lo que hizo Moisés, pero puntualmente desde otro lugar, desde otro ámbito. Todos hemos escuchado predicaciones acerca de Moisés, acerca de cómo él guió al pueblo, de lo que es el liderazgo, de lo que es llevar un pueblo a una libertad, pero este día lo vamos a encarar desde otro lugar. Lo vamos a encarar un poquito acerca de las diferentes situaciones que llevaron a Moisés a encontrarse en cómo se encontró y estar como estuvo, para luego tener ese llamado, ese tiempo con el Eterno donde se conoce con Él cara a cara y desde donde a partir de ahí nunca más hubo una separación, sino que siempre hubo esa ligadura espiritual, esa relación entre un hombre común, como puede ser vos, como puedo ser yo, y Dios, ¿no? La importancia de lo que esto reflejó y la importancia de lo que esto genera cuando vos tenés una relación con el Eterno. Puntualmente, la relación de Dios con Moisés es bien interesante porque tiene muchas aristas, muchos principios que nosotros podemos tomar en cuenta y que nos van a ayudar muchísimo a comprender cómo es esa relación. Nosotros a veces consideramos o pensamos o creemos en algún tipo de fantasía que nos venden por ahí, lamentablemente muchas veces nos dan una observancia fantasiosa de lo que es ver a Dios, de lo que es relacionarse con Dios. Nos hacen creer que para relacionarnos con el Eterno, nosotros tenemos que construir alrededor de nosotros un tipo de vida, digamos, basada en ciertas normativas. Las normativas que nosotros tenemos son simples y claras, están en toda la escritura y no nos podemos salir de esas normativas. No es que vamos a inventar una normativa nueva, no es que va a aparecer algo nuevo que nos va a llevar a nosotros a... Shalom, bendiciones a todos, ¿cómo están? Nos va a llevar a nosotros a tener una relación con Dios diferente. Las normas para la relación con Dios a través hoy del Mesías Yeshua son simples y claras, no tienen mucha rareza, no hay que hacer tantas cosas raras. Lo que hay que entender es que el principal objetivo de Dios es que nosotros podamos ser fieles, podamos ser obedientes, podamos ser entendidos en cuáles son sus caminos, hacia dónde apunta Dios para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Shalom a todos los que se van conectando. Compartan este live porque sabemos que va a ser de bendición para mucha gente. ¿Cómo va a ser nuestra relación con Él? Entonces Él nos plantea ya desde la antigüedad cómo Él quiere relacionarse, qué es lo que Dios pretende de nosotros y cómo es que nosotros podemos alcanzarlo. Luego, después de la venida de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Adón, nosotros empezamos a tener más claro cómo es esa relación. Ya no es una relación seleccionada hacia cierto grupo, sino que es una selección más abierta, donde todos nosotros, como dice Pablo en Efesios 2, que en otro tiempo éramos gentiles, ahora vinimos a ser pueblo. Efesios 2.15, Efesios 2.14, Efesios 2.11, bueno, todo Efesios 2 habla acerca de eso, de la nueva identidad. Esa nueva identidad que nos permite a nosotros una relación intensa con el Eterno, una relación de padre a hijo y de personas a Dios, o sea, de un pueblo hacia Dios. Nos identifica de esa manera. Y tiene algo interesante la identificación que nosotros tenemos con Dios. Cuando a veces alguien pregunta y dice, pero que ustedes pues, hacen esto, ustedes lo otro, ustedes de acá, ustedes de allá, ustedes tratan de... No, nosotros no tratamos nada. Lo que nosotros tratamos es de que todo lo que nosotros hacemos vaya relacionado, vaya de acuerdo con las escrituras.
Y ahí es donde nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos. Y hoy vamos a aprender con Moisés justamente eso. Miren, Moisés es uno de los personajes que si nosotros aprendemos a entender lo que él representa, vamos a entender muchísimas cosas. En cómo nosotros tenemos que aprender a entender de qué manera relacionarnos con Dios. Lamentablemente, por años nos han dicho que es de cierta manera. Durante años nos han dicho que podemos hacerlo desde este lugar. Durante años nos han dicho que nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas que nos han impuesto los del sistema religioso actual, donde los principios humanos están por encima de los principios divinos. Yo quiero ser claro en esto. Yo cuando enseño algo lo enseño desde ese lugar, ¿no? Para que sea fácil entender y que no tengamos que estar cruzándonos con alguna cosa extraña. Siempre vamos a ser francos desde el lugar que vamos a hablar y bien sinceros. Nos han hecho creer que los 24/7, ¿sí? 24 horas, 7 días a la semana metidos dentro de una congregación, a nosotros nos pueden llegar a cambiar algo. Nos ha hecho creer que permanecer o seguir a una persona ya con un nivel de idolatría nos va a cambiar la relación con Dios. Nos han hecho creer que para aprender las escrituras yo solo le tengo que hacer caso a lo que alguien me dice un domingo desde atrás de un púlpito. Y ese es el gran error. Hemos empezado a tener una relación con Dios, no con un intermediario como el Mesías, sino con un intermediario que son simples mortales, simples hombres. Y no digo que no te mentores, al contrario, yo soy uno de los que más apoya el mentoreo. Para mí el mentoreo es la herramienta esencial y eficaz para que vos y yo podamos tener una amplitud de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo yo conozco lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo yo sé lo que Dios me plantea? Siempre decimos lo mismo, las escrituras, la Torá o la Biblia, en este caso, no son un libro de lectura, no es algo que yo leo nada más, es algo que yo debo estudiar, es algo que yo debo conocer en profundidad. Porque eso que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento está plasmado para que yo aprenda y para que yo conozca el carácter de Dios y hacia dónde Dios me quiere llevar. Que no hay una fantasía en el medio, que no hay una película de acción, de suspenso y a veces de terror, que es nuestra vida. No, sino que hay realidades que yo tengo que aprender a vivir y a pasar a través de mi relación con Dios. Donde no hay promesas de cosas que nunca van a suceder. Donde no dice que todo el tiempo me va a estar yendo bien. Donde no dice que todo el tiempo voy a estar teniendo un cumpleaños constante, no todo el tiempo de fiesta. Donde me enseña que voy a tener pruebas, donde me enseña que voy a tener situaciones en las que voy a querer abandonar, donde me enseña que voy a tener situaciones en las que voy a llorar, me enseña que voy a tener situaciones en las que no voy a querer hacer absolutamente nada. Me enseña que voy a tener momentos en la vida donde todo lo que me rodea me va a cansar. Me enseña que en medio de toda la presión que hay, muchos de los que están con vos te van a dejar de lado. Me enseña que no todo en mi vida familiar, en mi vida personal, va a ser bueno. Pero también me enseña a cómo yo subsistir en medio de todo eso. De qué manera yo me tengo que plantar frente a cada una de esas situaciones. Las escrituras tienen algo particular y más puntualmente lo que llamamos el Antiguo Testamento. Tienen algo que a mí me hace enamorarme de esos textos y es que no te muestra los éxitos o la grandeza o todo lo maravilloso que alcanzaron esos hombres y esas mujeres que hicieron algo y que marcaron un antes y un después. No te está mintiendo, no te está diciendo, no, eran todos buenitos, ninguno se mandó ninguna, eran todos perfectos. No, al contrario, te muestra lo bueno, pero también te muestra lo malo.
también te muestra sus errores. Ahora, ¿por qué te los expone? Porque el Eterno no oculta nada. Porque el Eterno a través de esos errores nos enseña a nosotros lo que nosotros no tenemos que volver a repetir. Nos enseña lo que nosotros no tenemos que volver a hacer. Aún cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, las situaciones difíciles no son para que nos derribemos y digamos, ay no, esto está todo mal, esto es una porquería, no, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? No es para eso, sino para que yo aprenda cómo tengo que conducirme en la vida. Shalom, shalom a todos, un abrazo grande. ¿Cómo están? Entonces, no me salen todos los comentarios, por eso no puedo saludar a todos, porque me salen de a poquito así. Entonces, las escrituras a mí me enseñan cómo superar cada momento. Pero si hay algo que siempre está enmarcado desde el Génesis hasta el último texto del libro de Apocalipsis, es la importancia de mí y tu relación con el Eterno. Más allá de la gente que te rodea, más allá de las personas que están con vos, más allá de aquellos que pueden guiarte, hay una relación que tiene que ser intensa, personal, entre vos y el Todopoderoso. Y José nos enseña mucho, pero Moisés nos enseña algo mucho más intenso, podría llamarse. De todos los personajes bíblicos, exceptuando obviamente a nuestro Adón Yeshua y a alguna que otra persona, pero particularmente Moisés, a mí me marca un sentido de la relación que si nosotros nos ponemos a buscarla es admirable. Es un sentido de relación con Dios que a mí me despierta mucho interés. Porque no era una relación común y corriente. Era de una afinidad y de una intimidad pocas veces vista en toda la Escritura. Shalom, shalom, ¿cómo está? Era de una afinidad y una relación de extrema intimidad. Al punto tal que hay textos que nos dicen que él tenía una relación con el Eterno y estaba con él, relacionado con él, como quien habla con un amigo. Fue llamado el amigo de Adonai. El único hombre, obviamente, repito, exceptuando al Mesías, que su relación con Dios era algo infaltable, desde levantarse hasta acostarse, en medio de las peores pruebas. Pero todo esto comenzó con un Moisés que era un hombre común y corriente. Con un hombre que vivió diferentes situaciones en la vida, que fue puesto en una identidad que él no tenía, si bien todo tenía un fin en sí mismo, que vivió con gente que no era su gente, que tuvo que aprender cosas que él no estaba quizás acostumbrado a vivir. Bueno, mucho no se iba a acostumbrar porque era un bebé cuando lo sacaron, ¿no? Pero que no iba a crecer con eso que siempre se hubiera acostumbrado a vivir como un niño hebreo. Y en una etapa de su vida, que era una etapa trascendental, una etapa donde las cosas no le iban tan mal, era respetado, tenía honores, tenía la virtud de que era reconocido dentro de una sociedad, sucede una situación que lo lleva a él a salirse de todo eso. Todos conocemos la historia, ¿no? Una historia que a veces cuando nos la cuentan es media fantástica, no la que dice la Biblia, porque la Biblia lo que nos enseña es otra cosa, pero
¿no? Te hacen una historia fantástica de que fue flotando 800 kilómetros por el río Nilo. Si hubiera flotado 800 kilómetros por el río Nilo, se lo hubieran tragado los cocodrilos porque el río Nilo está plagado de cocodrilos. Y no son cocodrilos del 50 centímetros. Hay que entender lo que dice el texto. Pero mira qué interesante. Cuando los hebreos en Israel comienzan a ser presionados, el doble de lo que eran presionados, y comienzan a quitarle a las mujeres sus hijos primogénitos, y todo nacido de mujer era desvivido, donde todo nacido de mujer, fíjense cómo esto se repite en varios hechos en la historia de las Escrituras, donde los primogénitos eran quitados. Una madre toma una decisión trascendental. Y esta madre es capaz de sacrificar el poder tener a su hijo con tal de que su hijo no pierda la vida, y es capaz de soltarlo porque sabía y entendía quién era Dios. Acá hay algo interesante. Esta mujer no soltó a su hijo solamente para protegerlo, sino que soltó a su hijo porque sabía que su hijo luego iba a volver. Y esto tiene una enseñanza para la madre, ¿viste? Las madres que oran por sus hijos. Porque mi hijo es así, es un loquito de la guerra, anda para acá, anda para allá, hace esto, hace lo otro. Cuando vos soltás, y esto es tanto para el hijo, para los esposos, para las esposas, la suegra es un caso aparte, pero para toda situación que vivimos en la vida, es aprender a soltar. Yo tengo que soltar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Dios me la va a devolver mejorada. No es que yo tengo que orar 80 veces al día por lo mismo. Los 7 días de la semana, en cuanta cadena de oración aparece, ¿no? En cuanto grupo de WhatsApp está, oren por mí, oren por mi esposo, oren por mi esposa, oren por mí. No, vos tenés que soltarlo. Escuchen esto, miren el ejemplo maravilloso que hay en esta historia. Miriam hace algo extraordinario. Cuando ella suelta a su hijo, lo suelta con la confianza de que Dios en algún momento se lo iba a devolver, pero ya cambiado, totalmente transformado, que le iba a volver a dar a Moisés esa identidad que Moisés tenía. Entonces, la identidad de nuestros hijos, la identidad de nuestra familia, la identidad de nuestros seres queridos o de las personas por las cuales nosotros oramos, cuando vos te atreves a soltarlo en las manos de Dios, quédate tranquilo que van a volver con el propósito cumplido. Dice que cuando nosotros soltamos una palabra, cuando nosotros soltamos una carga, cuando nosotros soltamos algo en las manos de Dios, dice que es prosperado para aquello que yo lo envié. Lo mismo pasó con Ana, pero no es el caso del que vamos a hablar. Entonces esta mujer agarra a su hijo, lo pone en una cesta, calafateada con brea, y lo lleva a través de la orilla, no del medio, sino que a través de la orilla, hasta un lugar de juncales. Esto fue a la mañana muy temprano, te voy a poner en contexto para que lo entiendas. Todas las mañanas, y esto era algo bien interesante, te voy a contar un secreto, no se lo cuentes a nadie. Los egipcios, recuerden que tanto el faraón como su familia eran tenidos como dioses. Por lo tanto, se decía, y era una tradición en Egipto, de que el palacio del faraón estaba, la parte de atrás del palacio daba al río Nilo. Si ustedes miran muchas de las construcciones de Egipto, van a ver que los patios de los faraones daban a la costa del río Nilo. ¿Y esto por qué era? Miren qué particularidad. A la mañana muy temprano, tanto el faraón como su esposa, como sus padres, como sus hermanos, como lo que sea, iban al baño, escuchen, así como nosotros en nuestra casa, bueno, esto era igual, iban al baño bien temprano al río Nilo, porque estaba prohibido que el faraón y su familia se muestren como mortales comunes. Y la madre de Moshe, muy inteligente, utilizó eso. Y en la mañana bien temprano,
hace que su hija lleve esa canasta por el borde del Nilo hasta el juncal, hasta ese montón de juncos que estaba pegado a la salida de la casa justamente de esta mujer. Y dice que esta mujer, al oír el llanto, por eso hay que leer con atención el texto para entender, dice que al oír el llanto se acerca y busca entre los juncos y encuentra a Moisés. Y que su hermana, escuchen esto, su hermana estaba escondida entre medio de los juncos, viendo a ver qué pasaba. El fin era no que cayera en cualquier lugar Moisés, sino que fuera a las manos de alguien que tuviera ciertos honores, porque sabía que eso le iba a dar una mejor crianza y que iba a estar mejor cuidado. También esto me muestra que la hermana de Faraón no tenía el mismo corazón que Faraón. Porque ella no odiaba a un niño hebreo. Porque de hecho cuando lo vio se dio cuenta que era un niño hebreo. Eso es lo que dice el pasaje. Viendo en la cesta al niño hebreo, lo tomó, lo cuidó y lo crió. Siempre en cualquier situación difícil, no todos son nuestros enemigos. No todos son aquellos que nos van a hacer daño. A veces aún personas allegadas a esos que nos quieran hacer daño o aquellos que podamos considerar nuestros enemigos, pueden ser las personas que nos saquen de esa situación, porque así Dios lo permite. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Lo que estamos aprendiendo de esto? Espero que sí. Y ahí comienza la crianza de Moisés en una cultura totalmente ajena a la de él, una cultura que no tenía a su Dios, al Dios de sus padres, una cultura bastante interesante, pero también bastante idólatra, bastante compleja, ¿no? Porque tomaban a Faraón como un dios, endiosaban a los hombres. Y ahí empieza a transitarse el camino de ida de Moshe hacia el propósito. Miren qué interesante, ¿no? Muchos seguían, cuando leen, se imaginan la película Moisés de Walt Disney y piensan que así fue, o piensan en la novela Moisés que vieron en la tele, la novela brasileña, y piensan que así fue la vida de Moisés, ¿no? Que andaba Moisés a la mañana, se levantaba y en vez de ir al baño se pintaba los ojos, no, bueno, hay otras cosas, pero no es el tema. Ahora, en un momento dado de toda esa vida que tenía Moisés ya de lujos, de honores y de un montón de cosas fabulosas, extraordinarias, cuando vos tenés una identidad en Dios, no importa cuánto tiempo vos te alejes o no importa lo que te haya pasado en la vida, esa identidad te va a empezar a quemar por dentro. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa identidad que le quemaba por dentro a Moisés lo llevó a una situación donde una persona, un soldado egipcio, castiga justamente a un hebreo. Lo castiga al punto tal de casi matarlo a los golpes, y en su interior la identidad real que tenía Moshe comienza a movilizarlo, comienza ya a gestarse. Nosotros, por más que no nos hayamos criado en el mejor ambiente, nosotros por más que no nos hayamos criado con la mejor familia, nosotros por más allá que no nos hayan tocado un montón de cosas buenas en la vida, o sí, en algún momento determinado de nuestra vida, nuestra verdadera identidad de hijos de Dios va a comenzar a querer surgir. Va a comenzar a querer surgir eso que Dios puso en nosotros desde el día que fuimos formados en el vientre. Vos no te tenés que preocupar por cuándo van a suceder las cosas en la vida de los demás. La identidad real que tenemos como hijos de Dios desde el momento en que estamos en el vientre de nuestras madres
en algún momento va a surgir. Y la verdadera identidad se empezó a despertar en Moshe. Y esa verdadera identidad lo llevó a él a hacer algo que es defender a los de su propia sangre. Entonces Moshe, sabiendo que esto le iba a costar carísimo, porque esto obviamente era condenado a muerte, le costaba la muerte, por más que sea de la corte de Faraón, Moshe huye al desierto. Moshe conoce a la que luego es su esposa. Y Moshe comienza una vida más tranquila, apartada de los lujos, nada fácil, porque escuchá, que a vos se te marcara como alguien, como un objetivo para perseguir, no te libraba de nada. Calculá que Faraón tenía acá entre medio de los ojos, hay que matar a Moisés. ¿Por qué? Porque fue traidor a los egipcios. Fue traidor a nosotros. Y ahí en medio de todo eso, de si bien José tenía una vida ya más tranquila, pero la persecución seguía, era una meta de Faraón. Aparece en el medio de toda esta situación la verdadera identidad de Moisés, y esa identidad de Moisés se despierta cuando Dios lo llama. Cuando nosotros obedecemos al llamado del Eterno, en nosotros la verdadera identidad de hijo del Eterno se comienza a gestar. Y comienza a haber una curiosidad. Esa fue la curiosidad de esa identidad que tenemos como hijos del Eterno, separados por el pecado, separados porque en nosotros está la naturaleza del error. Un día, cuando se despierta esa naturaleza, esa identidad verdadera de hijo del Eterno, comienza el verdadero tiempo del llamado. Ahí es cuando Dios te llama. Y Dios no te llama cuando estás allá arriba, Dios te llama cuando estás allá abajo. Cuando ya estás totalmente indefenso, donde ya no te quedan muchos recursos, es ahí donde la identidad que vos tenés de hijo de Dios comienza a despertar si Dios te comienza a buscar a través de la curiosidad, a través de diferentes eventos que a vos te van llamando la atención para que te puedas acercar a Él. Y miren lo que pasa. Éxodo capítulo 3, verso 4 al 14. Todos sabemos lo que pasó. En el texto original hebreo, muchos no lo saben, pero vos lees la Biblia común y te dice, y Moisés se acercó a mirar y vio una zarza ardiendo. No. El texto original en hebreo dice, y vio como una. No dice que era una zarza. Escuchen, lo repito. El texto original en hebreo dice, y vio Moshe como una zarza ardiendo. No dice que era una zarza. Sin embargo, acá la versión que nosotros tenemos en la traducción al español dice que era una zarza. No, era como una zarza. Parecía una zarza ardiendo. No dice que era una zarza específicamente. Dice que vio, Éxodo 3, verso 4, dice, vio que Moisés se acercaba a mirar y lo llamó desde un tipo de zarza, desde eso que parecía una zarza. Y desde ese fuego que parecía una zarza encendida, dice que Dios llama a Moshe y le dice, Moisés, Moisés, heme aquí, respondió. No te acerques más, le dijo Adonai. Quítate las sandalias porque estás pisando una tierra que es santa. Yo soy el Elohim de tus padres. Soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moshe se cubrió el rostro, pues tuvo miedo. Escuchen la expresión. Se los estoy leyendo literal del hebreo. Moshe se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Adonai. Pero Adonai siguió diciendo,
ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Miren Dios lo que hace. Le dice, los he escuchado quejarse de sus capataces. Recordemos que un capataz egipcio estaba golpeando a un hebreo, o sea, le estaba diciendo a Moshe algo que Moshe sabía que pasaba, que era que los capataces egipcios estaban maltratando a los que eran como él sin saber que era como ellos. ¿Van entendiendo? Y conozco bien sus penurias, así que he descendido. Miren, escuchen y presten atención a esta palabra. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una buena tierra, buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los hebreos. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Escuchen esto, acá empieza lo más interesante. Así que, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los hebreos, que son mi pueblo. Pero Moshe le dijo, Elohé, Elohé, ¿y quién soy yo? Escuchen, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hebreos. Yo estaré contigo, respondió Hashem, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña, o sea, en el Sinaí. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los hebreos y le digo, el Adonai de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan cómo se llama, ¿qué le respondo? Aye, Ashe, Eye. O sea, la existencia misma, el que siempre fue, el que siempre es. Y esto es lo que tienes que decirles a los hebreos. Aye, Aye, Eye, la existencia misma, el que siempre ha sido y el que siempre será, me ha enviado a ustedes. O sea, el siempre existente. Y acá comienza la vida más interesante de Moisés. Acá comienza la parte más fabulosa. Fíjense qué interesante. Moshe hasta ahí no sabía que él era hebreo, porque nosotros vemos en el relato que conoce después a su madre, se da cuenta de cómo es la situación, recién ahí conoce a su padre cuando vuelve a Egipto, pero Moshe vuelve a un Egipto que lo estaba buscando para matarlo. Y acá hay algo que te voy a enseñar y que también es parte de lo que te dije al principio de cómo encontraron el canasto de Moshe. Para que vos comprendas cómo son las cosas. Cada vez que Moshe se presentaba ante Faraón, todos piensan que se presentaba a cualquier hora del día. No. Dice que Moshe se presentaba temprano a Faraón. ¿Por qué? Porque es lo mismo que te dije al principio. Tanto los faraones como la corte del faraón, como eran reconocidos como si fueran intocables, si fueran dioses o algo especial, iban al baño a la mañana temprano para que nadie los viera, al río Nilo, se bañaban, hacían lo que tenían que hacer, no me voy a andar poniendo específicamente qué es lo que hacían, y ahí en esos momentos eran en los momentos en que Moshe se presentaba ante Faraón, a solas. Y usted me dirá, ¿para qué me explica eso? ¿Qué tiene que ver? Es muy importante esto.
Es muy importante esto. Y acá comienza todo el ida y vuelta de la vida de Moisés como la hemos conocido. Las veces que tuvo que ir, los 7 dioses que fueron humillados por el Eterno, los 7 dioses egipcios que fueron humillados por el Eterno, por lo medio de las plagas, todo lo que sucede hasta que llega el Pesaj, hasta que es pasado por alto el mal y Dios lo saca, hasta que comienza su peregrinaje en el desierto y en lo que Moshe se va convirtiendo a medida que ese peregrinaje va pasando. Ahora, a lo que yo quiero apuntar es que el encuentro con el Eterno, cuando se despierta tu verdadera identidad y Dios te llama a que conozcas tu verdadera identidad, eso se llama el encuentro cara a cara, o el panim hapanim, o sea, panim panim es cara a cara. Panim panim o panim, que es cara o rostro, es mucho más profundo de lo que nosotros entendemos. Panim es ver toda la plenitud del rostro, ver toda la esencia del rostro. Es lo más importante que nosotros tenemos. El rostro es lo que dice quiénes somos. El rostro es lo que nos hace que nos identifiquen. Yo sé que vos sos quien sos por el rostro. Yo puedo conocer tu nombre, pero si no te veo, no te conozco. Ahora, dice que el Eterno hablaba con Moshe cara a cara, panim, panim. Y lo que estaba diciendo era que toda la expresión misma de lo que Moshe podía ver era lo que él tenía delante de sus ojos. Él no vio la gloria más pesada del Eterno, porque el propio Eterno le dice, nadie me ha visto hombre alguno, no me ha visto hombre alguno, porque no puede vivir hombre alguno si me ve. Sin embargo, la relación que tenía Moshe con Dios es muy intensa, es muy profunda, es muy fuerte, hasta el punto que hasta Moshe quería más. Y le dijo, yo quiero verte completo. Yo quiero ver toda tu plenitud. Y dice que Dios lo cubrió con la mano y pudo ver sus espaldas. Y acá hay que aprender a entender que no es que Dios tiene una espalda. Lo que está diciendo es que pudo ver lo que venía o lo que se estaba yendo de esa gloria que había descendido. Pudo ver las espaldas, o sea, pudo ver al menos lo que había pasado y por eso vivió. Pero la relación con Dios es cara a cara, estimados. Nuestra relación con el Espíritu del Eterno es cara a cara. Es face to face, panim, panim. Cuando nosotros nos acercamos al Eterno, sin importar la situación que estemos viviendo en nuestra vida, cuando Él te llama la atención a través de algo que sucede, te llama a través de eso que sucede para que el encuentro sea cara a cara. Para que vos puedas vivir esa cabot, esa gloria que el hombre puede ver y puedas ser transformado y puedas encontrar tu propósito. No nos podemos relacionar con Dios a la distancia. Dice que Él dice, yo descenderé y yo lo salvaré. Eso es para los que dicen ciertas cuestiones del Mesías. Dios si quiere desciende, así que cuidado con decir lo contrario, están en pecado. Entonces, empieza una relación extraordinaria que fue llevada al máximo por la decisión de Moshe también. Moshe se empezó a interesar en esos tiempos de conexión con el Altísimo. Todos piensan que Moshe, cuando estuvo 40 días después de haber roto las tablas de la Torá, o donde estaba la tabla, perdón, de las 10 palabras, o sea, lo que conocemos como 10 mandamientos, que cuando Moshe rompe las 10 palabras, las tablas de las 10 palabras, y estuvo 40 días ahí arriba, se la pasó todo el tiempo pegándole con el martillo la piedrita para marcar las letras. No. Era un ida y vuelta.
era una relación súper íntima. ¿Qué es lo que nos presenta a nosotros Yeshua? Cuando yo estoy en mi peor momento, es el mejor momento para que yo me acerque. Tu peor momento es tu peor momento es tu mejor oportunidad para acercarte. Y el ser humano hace lo contrario, los creyentes hacen lo contrario. Cuando están en su peor momento, se cuelgan a depender de cuánta persona dé palabra profética, de cuánta persona te diga que tiene, no sé, que tiene la varita mágica de los milagros y te vende cualquier mentira. Pero lo que vos no tenés que renunciar jamás es a buscar la cara, el panim panim, el encuentro íntimo, el cara a cara. Cuando peor está la cosa es cuanto más yo tengo que acercarme, no es cuanto más me tengo que alejar. Hay una constante de las personas es que cuando algo no les funciona como quieren, o no viven lo que quieren, o no tienen lo que quieren, en vez de acercarse se corren. Ay, estoy deprimido, estoy mal, me voy, dejo a todo. No quiero hablar más con nadie, no quiero hablar con mis hermanos, no me interesa mi mentor, no me interesa mi congregación, no me interesa leer la Biblia, me encierro. No, es al revés. Cuanto más confusa está la situación, más arriba tenés que subir. Cuanto más desánimo hay, más perseverancia tenés que poner. ¿Vos te crees que para Moshe fue fácil subir al monte Sinaí? ¿Sabés lo que es el monte Sinaí? El monte Sinaí no tiene carretera fija para subir, o sea, no hay camino fijo. Es un camino que constantemente se llena de piedras que se desprenden y te puede matar cualquier piedra que caiga de ahí arriba. Cualquier piedra que se desprenda te mata. Es un monte inestable. Y él subió igual. Y todo lo que parece una vegetación no está en la base del monte. Está bien arriba, donde el rocío real pega más directo. Fue bien arriba. Moshe no se quedó en el medio. Fue bien arriba. Pero hay un secreto que es hermoso. Y que es que en el mismo monte donde Dios llamó a Moshe, es el mismo monte donde le habló al pueblo. Y nadie está prestando atención a este secreto que está escondido. Cuando Moshe huyó de Egipto, no fue a cualquier lugar. Sin saberlo y sin conocerlo, fue a vivir cerca de ese monte donde un día se manifestaría su verdadera identidad, su verdadero panim panim, su encuentro cara a cara con el Eterno. Sin saberlo, Dios lo condujo de tal manera que terminó instalándose a vivir cerca de donde sería el encuentro y cerca de donde Dios tendría el encuentro con su verdadero pueblo. Esto a mí me emociona. Porque cuando peor te van las cosas, por más que vos quieras alejarte, Dios siempre se va a acomodar cerca tuyo para encontrarse con vos y para llamarte en tu peor situación. Dios va a trasladar su poder y su autoridad, su grandeza y su omnipotencia, su misma existencia, la que siempre y la que siempre va a ser, y se va a plantar cerca tuyo para llamarte la atención y que vos tengas que recurrir a ese encuentro, a ese panim panim, a ese cara a cara. Porque Moshe no planificó a dónde iba a ir, sino que Dios planificó el camino por el cual iba a llevar a Moshe para encontrarse con él. Y él preparó todo ese camino, conoció a una mujer, tuvo una familia y se instaló cerca
del monte donde un día las 10 palabras serían habladas. Y en ese mismo monte fue que Hashem llamó a Moshe. Hagamos un paralelismo, lo mismo le pasó a quién? A Elías. Elías el tisbita se quiso esconder en una cueva en medio de la nada. Y Dios fue hasta la cueva. Cuanto vos más te quieras alejar, más el Eterno te va a acercar a tu verdadera identidad. Y tu identidad es la identidad de un hijo. Y ahí es donde aparece Yeshua, la persona de nuestro Adón. Es esa conexión que por medio de él nos permite acceder a ese encuentro, a ese panim panim. Lo que te quiero aconsejar en este día es que rompas con esa necesidad necia, avara, egoísta y retrógrada de alejarte de la gente, de lo que te rodea, de las oportunidades, por los problemas que te acontecen. De abandonar tu verdadera asignación, de abandonar tu profesión en el Creador, de abandonar tu compromiso, de abandonar tu posición, la cual Él te dio para que guíes a personas a que lo conozcan. Deja de ser un niño fluctuante y acércate al cara a cara. Acércate a ese lugar. Acércate a ese momento. Subí aunque te cueste, subí aunque te sea difícil. Y permitile a Él que desde ahí Él te hable y te dé un propósito para tu vida. No podés renunciar cuando tenés un problema. Tenés que aprender a subir más. Y ahí te vas a encontrar con el Melech Haolam, con el rey del mundo, con el rey del universo, con el rey Aye, Hashe, Ye, siempre vivo y existente, con la existencia misma, con el que siempre fue y siempre va a ser. Y tu vida va a cambiar. Aunque el camino que te llevó hasta ese lugar no sea el mejor de todos. Aunque el camino que te llevó hasta ese lugar no sea el más fácil. Aunque el camino que te llevó hasta ese lugar no haya sido el mejor que tuviste. Aunque hayas tenido que dejar un montón de cosas que para algún momento te eran beneficiosas. Aunque hayas tenido que dejar esa vida que en algún momento te había dado todo. Bueno, no importa. Porque estás cerca del monte, cerca del lugar, cerca de donde viene el que te llama. Y donde la verdadera esencia y la verdadera identidad de quién sos vos en el Mesías va a comenzar a salir a luz. Moshe fue respaldado por Dios, no por lo que Moshe sabía, no por lo que Moshe tenía, no por lo que Moshe había vivido, sino que Dios respaldó a Moshe porque Moshe siempre, pero siempre, absolutamente siempre, se mantuvo firme, se mantuvo leal y no renunció. Y en el momento que quiso renunciar, el Eterno le dijo, si yo te llamé para cumplir lo que siempre te dije que iba a cumplir con vos. Eso es lo que tenemos que aprender. Cara a cara. Escúchame, estimado. Menos de eso, nada. Cuando busques un encuentro con el Eterno, cuando quieras que el Ruach HaKodesh, el soplo de santidad te colme, te llene, hacelo de tal manera que sea cara a cara.
cara a cara. Panim, panim. Y tu vida va a cambiar. Siempre, siempre. Por más difícil que sea la situación, por más lejos que vos te sientas de Dios, te puedo asegurar que Dios está cerca. Moisés lo tenía a metros de distancia de donde él estaba viviendo, ya dándose por vencido, pensando que la vida que le tocaba era la que estaba teniendo. Y Dios, desde ahí, desde ese monte que parecía nada, terminó llamando al hombre que cambió la historia de todo un pueblo y que levantó un pueblo que se llamó Israel. Y lo sacó a la libertad. Aprende que tu vida, aunque por más pequeña que parezca ante los ojos de los demás, está siendo formada por el Todopoderoso para que vos seas alguien que pueda sacar de la esclavitud a otros. Él te quiere usar a vos, no quiere usar a otro. Deja la mediocridad, deja la excusa, deja el dar vuelta, que sí, que no me quiere, nadie me habla. No, ya está, terminemos con eso, hermano. Terminemos con la payasada y la mediocridad, la niñería, el caprichito. No hay tiempo para el capricho. Cuando Él te llama y te convoca para guiarte y para llevarte a ese lugar. Y ahí no hay excusas. ¿En nombre de quién voy a ir? ¿Vos te crees que Moshe le dijo así? Moshe le dijo, pero yo no sé, o sea, ¿en nombre de quién quiere que vaya? ¿Qué quiere que le diga? Vos no te preocupes, vos hacés lo que te ordeno. Y él fue fiel. ¿Y sabés qué es lo más lindo de esto? Escuchen, y con esto termino. Que desde ese encuentro que tuvo Moshe con el Todopoderoso en ese monte, en eso que parecía una zarza, parecía, no que era una zarza, parecía una zarza encendida. Desde ese momento Moshe le agarró el gustito. Le agarró, dijo, esto me está gustando. Y dice que desde ese momento la relación de Dios con Moshe fue cara a cara, como quien habla con su amigo. Y se conoció que Moshe era amigo. Es más, Dios le decía, mi amigo. ¿Recuerdan las palabras del Mashiach con sus discípulos, con los más íntimos? Yeshua llega un momento en su relación íntima con sus discípulos, en ese contacto cara a cara, panim, panim, en esa relación, y él les dice, no los llamaré siervos, los he llamado amigos. El siervo acata las órdenes, el amigo conoce a aquel que lo envía. Muchos piensan que acatar las órdenes es suficiente. El secreto es tener intimidad para poder hacer correctamente lo que Él te ordene. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Buen comienzo de semana, Shavua Tov para todos y que el Eterno los bendiga siempre. Nos vemos.